Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, bienvenidos a la casa de TFC, donde Dios es glorificado, donde amamos a Dios y estamos aquí para seguir equipando a las familias de Dios. Y pues estamos aquí en un día que está lloviendo, pero nos regocijamos porque sabemos que Dios tiene algo para nosotros. Recuerdo que cuando estaba chiquita mi mamá decía, yo los quiero a todos y no tengo ningún favorito, pero el que se junta conmigo y va a los mandados, les doy Whataburger y Starbucks y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí a Dios todos nos quiere, a los que están viendo en línea también, pero si viniste hoy vas a recibir algo, amén. Entonces vamos a estar emocionados por eso. Ahora vamos a ver, ¿quién de aquí cuando iba a la escuela le gustaba ir a la escuela? Vamos a hacer una participación, vamos a participar hoy. ¿Quién le gustaba ir a la escuela? Hay unos que están así, ya los vi. A ver, ¿a quién no le gustó ir a la escuela? Ok, gracias por ser honestos, estamos en la casa de Dios. Ok, pastor, mira quién está echando mentiras, no se crean. Pues a mí, hermanos, me gustaba ir a la escuela, pero había ciertas materias que siempre nos gustan más y otras que menos, ¿verdad? A mí me gustaban matemáticas. ¿Alguien más? ¿Matemáticas? Unos dicen, a mí no me gusta, me hace pensar mucho. Pero la materia que absolutamente no me gustaba, ¿verdad? Gloria a Dios, fui liberada, Dios me sanó, me restauró, era la historia. No me gustaba por muchas razones y la razón número uno es porque yo pensaba, ¿en qué me perjudica? Alguien mató a alguien y alguien se peleó y que la libertad, ¿en qué me perjudica ahora? Esa era mi mentalidad estando en la escuela. Entonces les voy a contar en un momento que sucedió algo cuando yo estaba en la clase de historia. Yo tenía un maestro que cada semana nos daba una lista como de palabras que tenías que buscar en tu libro y luego escribías un poco de lo que se trataba. Y recuerdo que ahí estaba haciendo, ¿verdad?, mi tarea y de repente volteé la hoja y había como un símbolo en el libro de historia. Y en ese entonces se usaba mucho en escribir en tus mochilas, ¿verdad? Con un Sharpie, un marcador, escribías, ay, aquí estuvo mi amiga, o su nombre, o el que te gustaba, ¿verdad? Lo que sea. Y entonces agarré el Sharpie y empecé a dibujar ese símbolo. Y ya sonó la campana, me puse la mochila y me fui. Pues nadie notó el símbolo, nadie notó, hasta que alguien notó, ¿verdad? Y de repente alguien me dijo, ¿por qué tienes el símbolo de Nazi en tu mochila? Para los que saben, el símbolo nazi quiere decir de un gobernador que se llama Adolf Hitler, ¿verdad? Era un gobernador, era un líder, ¿verdad? Que empezó la Segunda Guerra Mundial, estaba muy involucrado en el Holocausto, donde mucha gente murió. Entonces era algo terrible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a veces no saber la historia, a veces nos perjudica de alguna manera y a veces nos podemos ver un poquito tontos como yo lo hice en esa ocasión. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre un líder, no un mal líder como ese hombre que te estaba diciendo, pero un buen líder en la Biblia que podemos aprender mucho. Y sería un poco triste de que no aprendamos estas historias que Dios pone en la Biblia para nuestro beneficio. Entonces vamos a ir a la palabra en Segunda de Reyes 18, 1 al 7. Y te voy a estar hablando sobre este rey. Y como dicen, hay un dicho que dice que la historia ¿qué? Se repite. Pero yo digo que lo que es cierto es que a veces las lecciones que se repiten no se aprovechan. Entonces vamos a aprovechar de una historia hoy. Todos juntos en Segunda de Reyes 18, si tienes tu Biblia, si no aquí está en la pantalla, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, ese era el rey, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años, joven, cuando ascendió al trono y reinó a Jerusalén. ¿Cuántos años? 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán.
Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Todos juntos, el Señor estaba con Ezequías y por tanto que tuvo éxito en todas sus empresas. El mensaje de hoy lo titulé Reinando como un rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Padre. Te damos gracias que nos levantaste, Señor, si nos levantamos tempranito o más tarde. Te doy gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí presente y también los que están viendo en línea, Padre. Yo te pido, Señor, que empieces a abrir su corazón, su mente, sus oídos, que estén atentos, Señor, y que estén dispuestos, Padre, a recibir lo que tú tienes para ellos. Ellos ya están aquí, tú ya preparaste la mesa, Padre. Yo te pido, Señor, que tú les des la porción, Señor, que toque a su vida, su corazón, que ministre a lo que tú estás haciendo conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, y confiamos, Señor, que todo lo demás, Señor, los quehaceres, el trabajo, Padre, también lo que está sucediendo afuera de nuestras vidas, Padre, afuera de aquí, te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control. Te oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo de Ezequías? Que era un hombre que era un rey y era fiel ante Dios. Él tenía el trabajo, Dios lo había escogido para reinar sobre Judá. Ahora, no voy a entrar mucho en la historia de lo que estaba sucediendo, pero en ese entonces él había sido rey y su papá había sido rey. Y la escritura dice que no había un rey como él porque él era fiel ante Dios. Y yo estaba buscando un poquito porque me dio curiosidad qué era su papá, cómo eran los demás reyes. Y había muchos reyes que habían permitido que hubiera idolatría, que en la casa de Dios hubiera muchas cosas que sucedieran que no debían de haber sucedido. Entonces cuando vino Ezequías dijo, yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a reinar diferente, yo voy a quitar esos altares que están adorando otros dioses, los voy a quitar para adorar al Dios verdadero. Y tomó años, y algo muy interesante es de que tomó años en corregir lo que su papá había hecho. Porque interesantemente, él tuvo una decisión de ser como su papá o no ser como su papá. Y la Biblia no habla muy bien de su papá. Dice que él tenía unas maneras muy diferentes y muy raras. Pero hoy yo te voy a preguntar, nosotros no somos reyes. ¿Alguien aquí es rey que no me haya contado, que no me haya dicho? No, ¿verdad? No somos reyes de quizás una nación, no somos ni gobernadores, no estamos reinando sobre un grupo de gente, pero sí somos reinadores sobre ¿qué? Sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Entonces no estamos reinando como un rey como Ezequías, pero vamos a aprender hoy porque Dios nos ha puesto de líder sobre diferentes cosas. A veces es nuestros deseos, a veces nuestra carne, amén, nuestros hijos. Entonces vamos a aprender unas cosas que podemos aprender sobre este rey. Porque yo no sé ustedes, pero yo no soy rey, pero quiero gobernar mi vida de una manera que se diga, no sé quién va a decir, ¿verdad? Pero que se diga, no, Mariel reinó y una manera fielmente que puso a Dios, en todo momento puso a Dios en primer lugar. ¿Alguien más? ¿Amén? Ok. Número 1, el que podemos aprender sobre Ezequías es que él reconoció sus errores. Pero acabas de decir que era un rey que hizo todo bien. Pero vamos a leer lo que sucedió en el versículo 2 de Reyes 18, 13 al 16. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, que era el rey de Asiria, era el malo, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Y quiere decir que él vino, entró y alrededor, vamos a decir que aquí es Judá, alrededor empezó a agarrar cada ciudad y a atacar a cada ciudad y lo hizo con el propósito de atacar a Ezequías. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas.
El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó al rey Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó las puertas y los quiciales del templo del Señor, el oro con el que él mismo las había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vino el ataque. Así como en la vida de nosotros también viene el ataque, ¿verdad? Vino el ataque y este rey trató de intimidar a Ezequías. Y le dijo, me vas a pagar esto. Y Ezequías no es que haya hecho un error, pero actuó como si sí lo había hecho. Por ejemplo, él le vine a pedir todo este dinero y Ezequías lo que dijo es, ¿sabes qué? He actuado mal. No actuó mal contra Dios, pero actuó mal contra él. Porque lo que sucedía que Ezequías no quería seguir este reinado de maldad, porque ellos adoraban a otros dioses que no era el Dios verdadero. Entonces, cuando tuvo que enfrentar esta situación, él se humilló. Y él dijo, he actuado mal, déjate pago para atrás. Y no tan solo se humilló y tuvo que regresar lo que él ya había construido. ¿Recuerdan que su papá había hecho tanto daño? Y él vino y reconstruyó todo el templo de Dios y reconstruyó. Y ese mismo oro, esa misma plata, lo mismo que le había dado a Dios, ahora se lo tenía que regresar. La cosa primera que podemos aprender es de reconocer nuestros errores. ¿No te ha pasado que una vez has hecho una decisión y en el momento se veía como era la decisión correcta y luego después, creo que no era correcta? ¿Verdad? Quizás estás peleando con tu esposo porque algo sucedió y dices, no, es que yo sabía que tú y esto y el otro. Y luego de repente sale la verdad y dices, no era lo que yo pensaba. ¿Verdad? Y a veces tenemos que reconocer nuestros errores. A veces tenemos, aunque no hayas tenido el error también, porque él hizo lo que era bien delante de Dios, pero ahora estaba mal delante de este rey que lo estaba atacando. Y creo que en ese momento no estaba pensando, ¿qué va a pensar de mí? No estaba pensando de su orgullo, estaba pensando, toda esta gente van a morir. Yo me tengo que humillar y yo tengo que hacer cuentas. Y no tan solo dio lo que estaba en el templo, pero también dio de lo suyo. A veces nos va a suceder eso, hermanos, que cuando estamos reinando sobre las cosas que Dios, sobre tu familia, sobre tu vida, a veces vas a tener que reconocer que a veces actuaste mal. ¿Sabes qué? No debería haber hecho esto. O ¿sabes qué? Tomé esta decisión y ni la consulté con Dios. Y es interesante porque estaba hablando de finanzas y ¿qué acaba de suceder este mes? Tax season. Ándale. Dije, no, Señor, no voy a hablar de eso, no quiero poner a nadie en mal. Pero aquí estamos. Fue tax season. Y a veces somos curiosos, ¿verdad? No, es que si le ponemos otro niño, es que si hacemos esto. En el momento se ve bien, porque calculas y ves la cantidad grande, dices, bendición de Dios. Pero luego, cuando cae, dices, quizás esa no fue la decisión correcta, ¿verdad? Y ahí lo dejo, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en eso, ¿verdad? Si Dios está hablando, pues ahí que te hable a ti ahí. Pero qué difícil es tomar una decisión en un momento y luego tener que ir a corregirla. Pero eso es lo que sucedió y eso es lo que podemos aprender de él. Ahora, eso es solo el comienzo. Les voy a hablar un poco más de lo que siguió pasando. Todos digan, ¿qué siguió pasando? Sé que ahorita me estoy enfocando en el rey, pero quiero que sepas que ahorita nos vamos a enfocar en el Dios del rey. Y el rey, el Dios del rey que vamos a estar hablando es el Dios tuyo. Que Él te va a equipar a todas esas cosas que Él quiere que reines. Él te va a equipar, pero Él también te va a demostrar su poder hoy mismo. Quisiera decirles que ahí paró. Le dio el dinero y nada sucedió, pero fue lo opuesto. Lo que sí sucedió
es de que recibió un mensaje, ¿verdad? Porque ahí en ese tiempo no era como ahora, que mandas un email y en segundos ya lo reciben, ¿verdad? Necesitaban mandar cartas, necesitaban mandar comandantes, necesitaban mandar el secretario, pero con caballos para que no los maten, ¿verdad? Para que llegue ese mensaje. En el versículo 19 dice que había un comandante que venía en el nombre de ese rey de Asiria y le dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahí no tan solo se puso alrededor de él para intimidarlo, pero ahí fue y le dijo: ¿en quién estás confiando tú? Y muchas veces en nuestra vida es la misma cosa. Yo no sé ustedes, pero cuando tú empiezas a creer y poner tu fe en Dios, hay personas que te empiezan a decir: ¿por qué confías en Dios? O si Dios, ¿verdad? Si existiera, ¿por qué estás pasando eso? ¿Por qué estás pasando lo otro? Y la realidad es de que la existencia de Dios no depende en que pasemos cosas o no. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel, aunque pasemos lo que pasemos. La segunda cosa que podemos aprender de Ezequías es de consultar nuestras cargas y adversidades. Consultar nuestras cargas y adversidades. Cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una adversidad, ya que sea de dinero, ya que sea de familia, ya que sea personal, puedes poner tu carga y tu adversidad en Dios. Y vamos a ver cómo lo hizo Ezequías. Cuando le llegó esta noticia a Ezequías, él se empezó a vestir de luto y dijo: necesitamos ir con el profeta Isaías. En ese entonces, el profeta Isaías es la persona con la que consultaban, y ese profeta empezaba a orar y Dios les hablaba por medio de ese profeta. Ahora es muy diferente, porque ahora Dios nos habla personalmente si tenemos una relación con Dios. Pero en ese momento fueron, y eso es lo que sucedió, eso es lo que estaba pasando. Y quiero que no sea solo una historia. Ponte en ese lugar. Si alguien viene a atacar a tu vida y decirte: esto te va a suceder porque tú estás creyendo en Dios, nadie te va a salvar. ¿Tú crees que te va a salvar tu Dios? Mira cómo está tu vida. De aquí no la pasas. Y eso estaba sucediendo. Entonces vamos a ponernos en su lugar. Y eso es lo que dice en el versículo 2 de Reyes 19, 3 al 4. Ezequías le manda a decir a Isaías: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez al Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Entonces esto se le va y se le dice con un comandante a Isaías. Hay una angustia en nosotros cuando nosotros pasamos algo difícil también. No quisiera estar en los zapatos de él, porque toda una nación estaba en sus hombros. Pero también sé que a veces las cosas que nosotros vivimos así se sienten, ¿verdad? Especialmente los líderes de la casa, ya sea si eres el papá, la mamá, a veces se siente que está aquí tan fuerte que dices: no sé cómo lo voy a cargar. Y les voy a ser honesta, así me sentí esta semana al cargar este mensaje. Sentía que estaba aquí, no es porque no lo quiera dar, porque es una honra, es una bendición estar aquí, de dar la palabra de Dios, es una honra, pero lo sentí aquí, porque se te acumula el trabajo, y que el patrón dice esto, y no hiciste esto bien, o quizás sí lo hiciste, pero lo puedes hacer mejor. Y tu familia, y todo, se te carga. Y yo sé que de esa manera entiendo cuando ustedes vienen aquí, hacen ese esfuerzo, traer a tus hijos, de lidiar a tus hijos. A veces te hacen caso, a veces no, a veces te preguntas si Dios está haciendo algo en su vida porque no ves el fruto. Entonces podemos entender esa carga. Y esa es la carga que estaba sintiendo Ezequías. ¿Qué va a suceder
Si yo no puedo liberar a esas personas, esta gente se va a morir. Y no se habla mucho de Ezequías en lo personal, si tenía familia, no se habla mucho de eso. Pero todo lo que hizo, lo del altar, estaba pensando en Dios. En cada acción que hizo estaba pensando en las personas que iban a ser perjudicadas de la decisión que hiciera o la que no hiciera. Entonces ahí está con tanta angustia. Y eso es lo que amo de Dios. Que puedes estar tan angustiado, pero siempre tiene una palabra para ti. Siempre. Y lo que él hizo es mandó la carta a Isaías. Isaías la recibió y empezó a orar. Señor, tú sabes lo que está sucediendo. Y llegó la palabra de Dios. Y esto es lo que le dice. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. Él empieza a dar la palabra y le dice, dile a Ezequías que no va a suceder nada. Que yo lo he escuchado y no va a suceder nada. Y además te voy a decir esto, de que el rey va a regresar, va a escuchar un rumor, va a regresar y va a ser matado con una espada. Esas noticias, Isaías de volada se las va. Les quiero decir de volada, pero no de volada porque no era un mensaje, como les digo, tenía que mandar, no, pobrecito el siervo, me imagino, y gara el caballo, y vamos, y gara el caballo para atrás, ojalá que hayan tenido caballos buenos, ¿verdad? Alimentados para ir a mandar el mensaje. Pero cuando mandó el mensaje, Isaías le mandó el mensaje a Ezequías, y Ezequías estaba ok, como que se fortaleció, ¿verdad? Se fortaleció. Pero luego se dieron cuenta, el otro, que es el rey de Asiria, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y le vino y le puso más presión. Y le dijo, no creas que te vas a salir con la tuya. En otras palabras. Entonces a veces viene la presión y luego a veces, no sé si como está lloviendo, a veces sientes que te llueve la situación. No sé si les ha pasado, pero esta semana sentía que se me caía una cosa y otra y otra. Y así se estaba sintiendo Ezequías. Se estaba sintiendo, hoy Señor, líbrame. Dios ya le había dicho, todo va a estar bien. Pero seguía esa angustia. ¿Por qué? Porque había otras personas que estaban dependiendo de él. Entonces esto es lo que sucede. Él mismo se humilla delante de Dios y hace una oración. Angustioso. Primero le pidió a Isaías que orara y luego él dijo, yo tengo que consultar con Dios. Y oró a Dios y le dijo, Señor, sácame de esta. Ayúdame. No puedo, ayúdame. Y Dios le contesta y le dice por medio de Isaías. En 2 de Reyes 19:21. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. Entonces, no tan solo le está diciendo que lo va a ayudar, pero le dice, yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria. Entonces estaba diciendo, yo voy a rendir cuentas. Le da una palabra para Ezequías y luego le da una palabra para el rey. Yo el Señor declaro en esto, no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino, en esta ciudad no entrará. Yo el Señor lo afirmo, por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Dios le manda a hablar otra vez y le dice, yo voy a pelear. Y siento como que en este versículo Dios ya se está poniendo más serio. Porque no sé si tú sabes, pero con los hijos de Dios, ¿qué? Watch out, como dice la pastora. Yo no sé qué harías tú por un hijo, pero yo si yo tuviera hijos, siento que tuviera que orar mucho, porque si alguien le hace algo a mi hijo, no sé cómo actuaría. En la carne creo que me bajo de la cruz y me pongo karateca, ¿verdad? Y esa es la misma manera que Dios es con su hijo. No con cualquier hijo. Era un hijo fiel. Que estaba pensando en los demás, que estaba pensando, yo estoy reinando y lo estoy tomando en serio. Así como muchos de nosotros estamos tomando las cosas de Dios en serio. ¿Quién viene a la iglesia cuando está lloviendo? Tú, porque tú estás tomando las cosas en serio. Tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Amén.
Y Dios ve eso, ve tu fidelidad y así Dios también es fiel contigo y tu situación y lo que tú estás pasando. No sé qué pensó Ezequías después de esto. No sé qué sucedió, qué pensó, pero sé que le creó a Dios. Pero todos digan al siguiente día. Porque todo se ve mal hasta que Dios viene y pelea por nosotros. Amén. Dice que esa misma noche, todos digan, esa misma noche, Dios habló y esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento. El rey se asustó. El rey se asustó después de ver cómo Dios había peleado. Se regresó a su ciudad después de haber ese rumor de lo que había sucedido. Y sus hijos lo mataron porque el hijo que lo mató quería ser rey. Así como Dios había dicho que los iba a proteger, así mismo Dios los protegió y hizo justicia. Todos digan, ¿qué? ¿A cuántos mató? ¿Por qué? Porque Dios ve lo que está en nuestro corazón. Una mentira que se predica, que se enseña, que quizás creamos por cualquier razón, es de que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que eso no es cierto. Todos somos creación de Dios. Pero hay algo en nuestro corazón que Dios puede ver que otras personas no pueden ver. Y Dios vio esa maldad de ese reinado. Y no tengo tiempo para explicarles todo lo que había sucedido. Pero si sabes un poco de Nínive, ¿qué era Nínive? Era una ciudad donde Dios había mandado a Jonás para que se arrepintieran. Y de ahí venía ese rey. Había mucha corrupción. Pero Dios siempre es fiel a los que le son fiel. Y yo creo que nosotros podemos aprender que podemos consultar nuestras cargas con Dios. No tenemos que ser reyes, no tenemos que estar en la Biblia, no tenemos que estar de líderes en la iglesia. Dios quiere que tú consultes tus problemas con Él. No estás muy lejos, no eres muy pecador para que Dios no te escuche. Él quiere que tú consultes. Y no tan solo quiere que lo consultes, quizás con un líder. Por ejemplo, Él lo hizo con Isaías. Pero también quiere que lo hagas personalmente. Pero a veces es el último que viene sabiendo nuestros problemas. ¿Sí o no? No, primero lo sabe la tía, la mejor amiga, la esposa, el Facebook. Primero lo sabe todo. Y luego, no, pues ya me voy a poner a orar a ver qué dice Dios, porque pues no me dieron un buen consejo. Y luego ya le pedimos a Dios. Pero Dios quiere que tú le consultes tus cosas más íntimas. ¿Quién te está persiguiendo? ¿Qué no te está dejando dormir? A veces lo vas a tener que consultar con un líder, con un profeta como Isaías, con alguien de liderazgo, ¿verdad? Alguien que era un líder para él espiritualmente. Y a veces vas a tener que consultarlo con Dios. Y recuerdan que les dije que yo estaba cargando eso por todas las cosas que estaban sucediendo. Yo estaba allí en el trabajo y sentí una desesperación y oré a Dios y sentí que el Espíritu Santo me dijo, habla de tus pastores. Entonces agarré el teléfono y le dije, Pastor David, help, ayúdame. En ese momento no sabía ni qué necesitaba, cómo me iba a ayudar, pero sentía como auxilio, ayúdame. Y gracias a Dios, platicaron conmigo, oraron conmigo, ¿qué está pasando? ¿Cómo te podemos ayudar? De repente, toda esa carga que sentía, ya no estaba ahí. Y no tan solo Dios proveó por un líder, así como por Isaías, una palabra de aliento, de dirección. Pero durante la semana yo sentí y vi esa paz de Dios. Se me asignaban cosas y sentía como que Dios lo estaba haciendo así. No, había una paz que solo puede venir de Dios porque lo consulté con Dios, con mis líderes y con Dios. Qué triste haber sido del otro lado opuesto, ¿verdad? Toda esa gente que murió, qué triste.
pero servimos un Dios de justicia. Y yo no sé, pero yo pienso en todo y dije, pero Señor, eso era bastante gente, todos se murieron. Pero Dios ve el corazón. Él es el único justo para ver el corazón de alguien y decidir qué sucede con esa persona. Amén. La tercera cosa que podemos aprender es poner tu vida en sus manos. Si te pregunto hoy, ¿estás en las manos de Dios? ¿Estás en la voluntad de Dios? Pregúntate. En 2 de Reyes 21-3, pobre Ezequías, ya cuando se había visto la victoria, luego le sucede otra, ¿verdad? Pero les recuerdo, porque te está sucediendo cosas, no quiere decir que no estés en la voluntad de Dios. Antes yo pensaba eso, me está pasando algo, ¿estaré en pecado? ¿Habrá algo en mi vida? No estoy siguiendo a Dios, no estoy yendo a la iglesia, no estoy leyendo suficiente, no estoy orando 3 horas al día. ¿Qué está sucediendo? Y he aprendido de que mientras tú vivas en esta vida, en este mundo pecaminoso, siempre va a haber algo. La diferencia es si tú quieres arrimarte y ponerte en las manos de Dios, esa va a ser la diferencia. Porque en Él podemos encontrar la respuesta a todo. Todos digan a todo. Vamos a leer en 2 de Reyes 21-3. Porque aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y lloró amargamente. Qué bueno cuando nos das buenas noticias, pero luego le llegan malas noticias por el mismo hombre de Dios y le dice, prepárate, pon tu casa en orden porque vas a morir. Imagínate que llegue una palabra así de Dios. ¿Qué vas a pensar? A veces sentimos eso cuando a veces vamos al doctor y nos dan malas noticias, ¿verdad? Y no es algo, ok, tienes una gripe o algo leve o es de vida o de muerte. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué es lo que hizo Ezequías? Pobre hombre estaba en su cama porque se volteó el rostro, estaba viendo la pared y clamó y clamó y clamó a Dios. ¿Qué creen que sucede después? Porque ¿qué pasó? Cuando él clamó a Dios, ¿Dios qué? Le respondió. Dios no se va a quedar callado. Mientras tú le estés preguntando algo, Él no se va a quedar callado. Él te va a responder. Dios te quiere responder. Tú puedes poner tus manos tú puedes poner tu vida en las manos de Dios. Porque Dios quiere cuidar de ti, pero Él también quiere responder. Quizás esas oraciones que preguntas, esas preguntas que tienes, o ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de esto? Dios tiene una contestación para eso, a su tiempo. Cuando Isaías vino y le dio esa noticia, porque recuerden, Isaías era el mensajero, ¿verdad?, de Dios. Cuando él le vino y le dio esas noticias, él se fue. Ezequías está llorando. Y Isaías se va y dice que no llegó ni a mitad del patio cuando Dios le habló. Regrésate. Se regresó y le dijo, Dios me dijo que te va a salvar, que escuchó tu oración, que vio tus lágrimas y te va a salvar. Dijo, y te va a salvar tanto de que te va a restaurar y en 3 días vas a poder llegar otra vez al templo de Dios. Y dijo que te va a añadir 15 años más de vida. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes han orado así, porque yo por mucho tiempo aprendí que sea la voluntad de Dios. Y sí, debe ser la voluntad de Dios. Pero cuando tú estás desesperado y necesitas una respuesta de Dios, nadie en la Biblia te dice que no puedes pedir lo imposible. Yo no sé si ustedes han ido a un hospital, pero yo he tenido que interceder por amigos. Digo, Señor, líbralos del mal, que no se mueran. Yo no sé qué es tu plan y no sé si es para que ya se termine aquí tu plan sobre su vida. Pero líbralos del mal, que puedan caminar, que no les suceda esto.
pero que sea tu voluntad. Y eso es lo que él hizo. Le pidió a Dios. Imagínate si no le hubiera pedido a Dios que lo salvara. ¿Se viera qué? Muerto. Dios nos ha llamado a reinar cosas en nuestra vida, pero ¿cuántas de esas cosas se han muerto? Han desaparecido porque no hemos reinado bien. No hemos confiado, quizás no le hemos puesto eso en las manos de Dios, o quizás no creamos que Dios le importa suficiente. Pero hoy te vengo a decir, pon tu vida en las manos de Dios. Para cerrar, podemos aprender mucho de este rey, de su vida, de la aflicción, de cómo el tratar de hacer lo correcto, vino una bendición. Dios peleó por él, vio milagro, fue un milagro que le extendiera la vida. Y esos son unos detalles, hermanos, de lo que sucedió en su vida. Hay muchos más que quisiera haber tenido más tiempo para compartirlos. Pero es asombrante que una vida nos pueda enseñar todo eso. Imagínate lo que Dios quiere hacer en la vida tuya. Quiere hacer muchas cosas grandes. Pero primero es que Él quiere que tú seas fiel a Él. No seas fiel a otras cosas. Sé fiel a Dios. Yo sé que Él es un buen rey. Y hay muchos reyes, ¿verdad? Que hemos oído en la Biblia. En lo personal, ¿verdad? Nosotros hemos tenido presidentes, líderes. Pero todos siempre debemos de ver al Rey de Reyes, que es Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y los puntos que yo les di es la primera cosa, que reconocer tus errores. Y eso fue Jesús. Jesús fue humilde, nos enseñó la humildad. Siempre debemos de ser humildes. El segundo punto era consultar nuestras cargas y adversidades. En la Biblia, cuando Jesús estaba pasando angustia, cuando tenía que hacer algo para Dios o porque Dios le había hablado, siempre consultaba a Dios en oración. En la mañana, con sus amigos, consultaba a Dios, especialmente al morir, ¿verdad? Se puso su vida en las manos de Dios hasta el día de la muerte. Entonces vamos a aprender de este rey, pero más que nada vamos a aprender de Jesús, de la vida que Él nos dejó a seguir. Vamos a seguir reinando nuestras vidas de una manera recta, de una manera que es honrable, de una manera que diga a las personas alrededor, esta persona es tan fiel a Dios. Yo los veo a ustedes y hay muchos de ustedes que yo los admiro y quizás después de esto les voy a decir por qué individualmente. Vienen a la iglesia y sirven y dan y quizás se pregunten ¿qué es mi pago? Pero yo solo te puedo decir, sé fiel a Dios porque Dios va a ser fiel contigo. Sigue siendo fiel a Dios. Sigue siendo fiel a Dios. Cuando dices tú, ay, ¿por qué? Si todos ya lo están haciendo esto, están haciendo lo otro. Tú no eres como cualquier persona. Dios te ha llamado para reinar tu vida conforme a su voluntad. Entonces te pregunto, ¿cómo quieres reinar tu vida? Hazte esa pregunta y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Que, Señor, nada que podamos decir, Señor, en este púlpito vale la pena escuchar, Señor, si no es tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa, Señor. Nos viene a instruir, nos viene a corregir, nos viene a dar dirección, Señor, a lo que tú quieres, Señor, que hagamos, a las cosas que quieres que corrijamos, Señor. Pero más que nada podemos ver tu poder, Padre, por medio de tu palabra, Señor, que tú fuiste fiel a ese hombre que fue fiel a ti, Señor. Y tú serás fiel a nosotros cuando nosotros somos fiel ante ti, Señor. Yo te pido, Padre, que continúes trabajando en nuestras vidas, Padre. En cada uno de mis hermanos que están aquí, bendícelos, Señor. Ahora, si tú estás aquí con tus ojos cerrados y no tienes una relación con Jesús, quizás alguien te invitó y nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy quiero darte la oportunidad a que hagas eso. Queremos hacer una oración contigo.
No es una oración poderosa o que vaya mágicamente a cambiar algo, pero es el comienzo de aceptar a Jesús para que Él pueda seguir trabajando en tu vida. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador en este día, puedes levantar tu mano. Allí donde está, nadie está viendo. Levanta tu mano. Levanta tu mano y queremos orar contigo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te doy gracias por el trabajo que estás haciendo en nosotros, Señor. Te pido, Señor, que vayas con cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta semana, Padre, esas cargas, Señor, que se acumulan puedan ser dejadas a tus pies, Señor. Que cada uno se sienta y sepa, Señor, que sus cargas son importantes y que tú quieres escuchar de cada uno, Señor, y que tú tienes respuesta a cada problema, Señor, cada situación, a cada angustia, Padre, que podamos pasar como humanos. Te damos gracias y te pido que vayas con todos con bien, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén.